Bueno, parece increíble que alguien que sea testigo de un milagro del Señor no se alegre, no le dé gracias a Dios. Y en el Evangelio de hoy, como en otros pasajes del Evangelio, Jesús se presenta en este combate contra el mal. Jesús toma posesión del ser humano de diversas maneras, mis queridos hermanos. En este caso, Jesús se hace cargo de una enfermedad que lastima a una mujer no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en el espíritu. El mal se presenta en primer lugar como una enfermedad maligna. Jesús se encuentra con una mujer que llevaba luchando 18 años, imagínense ustedes, que es la mayoría de edad. Posiblemente no se sabe exactamente la enfermedad que tenía, pero algunos dicen que se trataba de escoliosis, porque la mujer estaba encorvada, una enfermedad que da en la columna vertebral. Y esto, además de doloroso, es un padecimiento muy prolongado, dura mucho tiempo. Esta dolencia le impedía a esta mujer mantenerse en una postura, podríamos decir, normal. Y por lo tanto, se sentía muy disminuida. Y lo primero que hace Jesús es señalar que en el origen de la enfermedad está el pecado. Por causa del pecado, aquella mujer tal vez vivía doblegada. Porque las fuerzas del mal, queridos hermanos, son fuerzas de la esclavitud que aplastan, que sofocan. Cuando nosotros vivimos en pecado y ni siquiera nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, vivimos también encorvados en nuestra vida, como esta mujer. Pero ¿qué hace el Señor? ¿La juzga? No. ¿La condena? Tampoco. El Señor la sana y le impone las manos. Y aquella mujer bendice y alaba a su Salvador. Entonces podríamos decir que esta curación hace saltar a la mujer de la esclavitud a la alabanza. ¡Qué hermoso! ¿Quién no se alegra por eso? Uno podría suponer que todo el mundo se alegra, pero no todos se alegran por eso. ¿Y quiénes no se alegraron por eso? El jefe de la sinagoga y algunos judíos radicales, que estaban más pendientes en cumplir la ley de Dios, entre comillas, que en la curación de esta pobre mujer. Y el mal no es solamente como una enfermedad maligna, sino también el mal se manifiesta en una mentalidad torcida o confundida. Por eso decimos que el mal no solamente está en el cuerpo, sino sobre todo en la mente. Una mentalidad legalista, una mentalidad absurda que tenía nada más y nada menos que el jefe de la sinagoga donde Jesús estaba. Y si así estaba el jefe de la sinagoga, imagínense ustedes los que iban a la sinagoga. Es como decir, en una familia, si papá y mamá no están bien, los hijos es muy probable que tampoco lo estén. Y si papá y mamá están bien, física y espiritual, es muy probable que los hijos también lo estén. Y si no lo están los hijos, al menos papá y mamá van a tener más fuerzas para ayudarlo, más luces. Por eso el jefe de la sinagoga le dice a la gente, no le dice a Jesús, que lo que se está dando en ese momento, esa curación, era una violación de la ley de Dios, porque estaba irrespetando el día sábado. En la mentalidad judía, el día sábado, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, está prohibido trabajar, hacer ningún tipo de esfuerzo. Se le llama el Shabbat, el día del descanso. Y por eso este jefe de la sinagoga no le da valor alguno a este milagro. No. Y es un milagro que acaba de suceder frente a sus ojos, frente a sus narices. Es como si nosotros estuviéramos aquí
y viéramos, por ejemplo, voy a exagerar, pero es un ejemplo, que Jesús se despega de la cruz, por ejemplo, y nos habla a todos nosotros, nosotros nos asombraríamos, alabaríamos y glorificaríamos al Señor, y de hecho Él lo hace a través del pan y el vino, pero de una manera así como extraordinaria o mejor dicho, fantástica. Todos nosotros nos asombraríamos, pero puede ser que alguno diga no, eso es una locura o quién sabe qué. O que tenga un familiar enfermo, ya lo den por desahuciado y le pidamos a Dios y a la Virgen, por intercesión de la Virgen, que lo sane y se sana al siguiente día y la mayoría de las familias se alegran y hay algunos que dicen no, quién sabe por qué se mejoró, no tenía nada. Siempre hay personas que les cuesta creer porque le damos más importancia a la ley, a lo racional, que no está mal, pero lo racional no siempre cubre todo. Entonces a veces cuando ya lo racional no tiene respuestas, entonces sí cedemos a la vida de fe. Este líder, aunque había sido testigo de primera mano de este milagro, tenía una mentalidad totalmente retorcida. Una mentalidad que Jesús llama hipocresía. Hipocresía. Porque es una mirada mezquina de la bondad de Dios, además de ciega. Fíjense que ayer el Evangelio nos hablaba de la curación de un ciego, Bartimeo. Bueno, este hombre, este jefe de la sinagoga está ciego, no quiere ver. Y se cumple aquel refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No quiere ver, está ciego. Y usa una doble moral, confunde a las personas. Ni siquiera admira a Jesús, mucho menos lo alaba, solo lo desprecia y lo acusa. Alega las razones tan desafortunadas que hace que la gente no se identifique con el jefe de la sinagoga, sino con Jesús. Con solo 2 preguntas consigue Jesús refutar sus argumentos. Le dice, ajá, pero si tú dices que esto no está bien hacerlo en sábado, curar a una persona, devolverle la dignidad y la vida. Ah, pero si está bien los sábados llevarse al burrito o al animalito a brevar, a que tome agua, porque si no toma agua se puede morir. Ojo, y así pasa hoy día. A veces nosotros, y es cosa que está bien, queremos mucho los animalitos y nos preocupamos por los derechos de las mascotas y aprobamos el aborto. Qué increíble, ¿no? Jesús entonces se sigue enfrentando hoy al mal, queridos hermanos. ¿Y por qué lo hace? Porque no lo soporta. Jesús no era alguien que quería acabar con la ley de Dios, la ley de Moisés. No quería acabar con la ley del sábado, del Shabbat, del descanso. Era un hombre libre. Jesús, más bien, lo que quería era que las personas le dieran otra nueva significación a la ley de Dios. Que le orientara a un fin verdadero. ¿Y cuál es el fin verdadero de la ley de Dios? El bien de la persona humana. Por eso hay algo en esta curación que le hace distinta a otros milagros de Jesús. Normalmente, el que quiere ser curado se acerca a Jesús y le pide la sanación, como Bartimeo ayer, que le gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Bartimeo buscó a Jesús y por eso Jesús lo escuchó. Pero en este caso no es así. ¿Quién es el que toma la iniciativa? Jesús. Jesús toma la iniciativa de curar a esta mujer, de luchar contra el mal que se manifiesta bajo la enfermedad de esta mujer, y no solamente bajo la enfermedad, sino el mal que también se manifiesta en la hipocresía del jefe de la sinagoga. Las personas sencillas, humildes, se alegran y admiran esta actitud de Jesús, mientras que los ciegos de corazón quedan abochornados porque son incapaces de abrirse a la verdad. De ahí que la gente querían más a Jesús
pero también le temían. Le querían porque sabían que era bueno y le tenían miedo porque hacía cosas que ellos no entendían, les desbordaba. Jesús no repartía monedas como un político, como un rico, un ricachón, sino que a cambio pedía nada menos y nada más que un cambio de vida. Jesús lo único que, cuando él hacía un milagro, él no le pedía dinero a la gente, ni repartía nada valioso, nada material. Él lo único que le decía a la gente: ha llegado el reino de Dios, es hora de convertirse. Y para que ustedes crean que el reino de Dios está aquí con ustedes, aquí está este milagro. Se los presento, para que no crean en mí, sino en aquel que me ha enviado, Dios Padre Todopoderoso. Hoy lamentablemente se siguen presentando estos dos factores del mal que se nos presenta aquí. La enfermedad, que es una vieja conocida de todos nosotros, enfermedad física, enfermedad espiritual, el pecado, a final de cuentas. Y también el otro mal que se nos sigue presentando es la hipocresía, porque a veces nosotros creemos que estamos muy cerca de Dios o podemos estar muy cerca de Dios y, como les decía hace un ratito, podemos estar apoyando cosas que no tienen sentido, que no están bien, porque no le hacen bien al hombre, a la persona humana, y eso es lo que Dios quiere. Bueno, pidámosle al Señor que nos libere como esta mujer de toda enfermedad, de toda hipocresía, de toda afrenta, de todo pecado que nos pueda esclavizar y que nos libere. Señor, libéranos, ayúdanos, perdónanos. Y estoy seguro, queridos hermanos, que el Señor lo va a hacer. Miren, el milagro más grande, y con esto finalizo, me acuerdo del Papa Juan Pablo II, que una vez él, durante la Segunda Guerra Mundial, él confesaba a los soldados nazis que eran católicos y se confesaban a escondidas, en las noches sobre todo. Y el Papa le tocó, siendo obispo en Polonia, de confesar a algunos de ellos. Y algunos de esos soldados eran, digamos, pagados para que fueran y se confesaran de mentira y le grabaran las homilías, la confesión. De hecho, le pusieron un grabador una vez en el confesionario para ver si hablaba mal de los nazis, de Hitler y de toda esa gente loca. Y él nunca dijo nada mal de ellos, siempre con misericordia aconsejaba a los soldados y les daba ánimos de seguir adelante. Pero él sabía las atrocidades que se estaban cometiendo. Y el encargado de vigilar y grabar las confesiones, un día, Juan Pablo II estaba haciendo oración de rodillas una noche frente al Santísimo, solo, y él llegó. El encargado de grabarle las confesiones para buscar una excusa y meterlo en prisión. Y como no encontró nada, un día, esa noche, fue a presentársele a Juan Pablo II llorando, arrepentido, y le confesó que él le grababa las confesiones para acusarlo y nunca encontró nada. Y se dio cuenta de que Juan Pablo II era un hombre de Dios. Y le pidió perdón y se convirtió a Dios. Y Juan Pablo II dijo una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Dijo: en mi vida yo he visto dos milagros. El primero, no me acuerdo qué fue que dijo, pero el segundo dijo: el segundo es este, tu conversión. Por eso, queridos hermanos, si nosotros somos testigos de la conversión de alguien o de nosotros mismos, no tengamos duda en que ese es el mayor milagro que nosotros podamos ver, como Juan Pablo II. Porque saben que es difícil que nosotros nos convirtamos o que alguien que nosotros conozcamos o sepamos se convierta de su mala vida. Cuando eso sucede, hay que darle gracias a Dios, porque Dios lo está liberando, nos está liberando de cualquier enfermedad y de la mala vida. Así que cuando nosotros seamos testigos de un milagro de Dios, no lo dejemos a un lado, valorémoslo y valoremos lo que Dios hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén.